Hola amigos de Mari NMG, su amigo Carlos Martínez. El día de hoy vamos a ver el tercer video sobre el infarto que pasé en el 2012. Esta es mi historia. Este video lo titulo El momento del infarto. Espero les guste. Bueno, estamos con el tercer video sobre cómo sobrevivir a un infarto. Una disculpa, si no he podido controlar mis sentimientos en el último video. Miren, si algo me he comprobado es que el hecho de levantar a veces testimonios de gente que ha sobrevivido conociendo las leyes biológicas es la dificultad que se tiene, porque es algo tan intenso para la persona que lo vive que volver a recordar es volver a vivir. Y en mi caso es lo mismo, ¿sí? Fueron momentos muy intensos, muy duros, muy fuertes. En el pasado, recordar la muerte de mi hermana cuando estaba viviendo angina de pecho. Bueno, en este caso ya estamos volviendo a la fase de sanación. Fue algo muy duro, ¿sí? Ok. Este, este otro video lo voy a titular El infarto, ¿sí? Bueno, como les mencionaba, el conflicto se originó en Oakland, California, con un otro compañero paletero, en la cual tuvimos un conflicto muy fuerte de territorio, lo que originó la primera fase, lo que era la angina de pecho. ¿Sí? En ese momento, cuando venía, todavía no tenía bien medido el tiempo que había durado el conflicto. No sabía si eran menos de 9 meses, si eran más de 9 meses. Fueron 10 meses con el conflicto. O sea, me tocaba un infarto mortal, para que entiendan. Bajo las leyes biológicas, más de 9 meses, ya la persona no lo sobrevive. Eh, Gracias a mi amigo Galicia, José Antonio Galicia, podemos estar aquí y comprenderlo. Voy a contar el momento, como les menciono, desde el momento de que salí de Oakland, San Francisco, a venir a ver a mi hermana, a tratar de ayudarla a sobrevivir. El conflicto ya había terminado. ¿Por qué? Porque ya no estaba peleando el territorio, ya no estaba peleándome con el otro paletero para correrlo de ahí. O sea, el conflicto que él terminó, ¿entiendes? Y al terminar ese conflicto, el cuerpo entra en una fase totalmente distinta que se llama fase vagatónica. Entonces, ahí es cuando empiezan los, las temperaturas, los dolores de cabeza, infecciones, inflamaciones, alguno que otro caso sangrado, no en el corazón, y, y una epicrisis que en cada órgano es distinta. En el caso del corazón, la epicrisis es el infarto, es el momento en que hay un pico y es el momento más peligroso, ¿sí? En ese pico, la palabra infarto, como mucha gente piensa que infarto es muerte. No, o sea, el infarto es mucho más común de lo que uno piensa. Hay diferentes intensidades. El problema es que si ya lleva tiempo, el infarto sería mortal. Si se cumplieran las leyes biológicas tal como estaba, no hubiera sobrevivido. Lo que se hizo aquí, gracias a los consejos, a la asesoría de mi amigo,
retrasamos biológicamente la fase de sanación, lo cual permitió que esa epicrisis llegase, aunque llegó con mucha fuerza, con mucha intensidad. Así estuve de no contarlo, me permitió sobrevivir. Y entonces ya de ahí, no, de ahí viene otro periodo más largo, pero vámonos con calma. Como les mencionaba en el último video, estábamos eh, en la funeraria con mi hermana, eh, despidiéndola. Ajá. Y ya para ese momento ya empezaba a sentir todos los síntomas, taquicardia, empezaba a sentir una punzadita ya en el pecho, empezaba a sentir el pecho, presión en el pecho, la punzada que me daba acá, lado derecho, esa parte de aquí, y empezaba a tener temperatura. En ese entonces le hablo a mi amigo el doctor José Antonio y le digo, hola José Antonio, hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue tu hermana? Ya estoy preparando todo, postergando todo para ir a ayudarte. Y le dije, no, ya pasó lo de mi hermana, ya falleció, ya la acabamos de enterrar, ¿sí? Pero prepárate, sigo yo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dije, sí, mira, es que no te había comentado, pero tenía angina de pecho, tenía un conflicto de territorio allá en San Francisco. Y ahora que me vine para acá, para Mexicali, el conflicto terminó. Así que ya estoy empezando a sentir todos los síntomas de fase vagatónica para lo que es sentir un infarto. Entonces necesito que me guíes, necesito que me asesores. Tú me dices, brinca y yo salto. Tú guíame. Yo sé que las leyes siempre se cumplen. A partir de aquí, de este momento, toda la historia, cómo me tocó vivirla, lo pueden ver en el blog de GNM Vista desde la calle. Porque a partir de ahí empecé a narrar lo que me estaba, cómo estaba viviendo yo las cosas. Te pueden ir a lo que es 2012, como a la altura de abril. Creo que el primer artículo que escribí fue como el día 15 o los primeros días 15, algo así de abril, cuando empecé a escribir lo que me estaba ocurriendo, ¿no? Estoy poniendo, por ejemplo, está viendo que dice, estoy pasando quizás la prueba más grande de mi vida, espero sobrevivirla con la NMG. Ahí trato de explicar un poquito. En ese momento no me atrevía a explicar por qué había sido el conflicto, solo quería empezar a narrar todo lo que me estaba ocurriendo, ¿sí? En ese momento les explico que estoy pasando por un conflicto de territorio y que sabía que iba a venir un infarto, pero que estamos haciendo todo lo necesario para tratar de sobrevivir. Estábamos en plena, estábamos aquí en casa, en el novenario de mi hermano. Acá era un novenario, somos católicos. Mi hermana son, eran testigos de Jehová. Entonces no se nos incorporaron al novenario. Entonces estábamos acá haciendo el novenario acá en la casa, pero ya para ese entonces yo ya traía un agotamiento tremendo, ¿sí? Todavía, incluso antes ya empezaba a sentir los síntomas. Me acuerdo que le digo a mi hermano,
un año menor que yo, que le digo, me siento mal, no quiero que me vea mi mamá, llévame con mi cuñado allá, que no quiero que vea cómo me siento. Yo le dije que me sentía extremadamente cansado porque había pasado un periodo de mucho agotamiento, entonces tenía cansancio extremo, porque se acuerdan que en el otro les mencionaba que prácticamente yo caminaba cerca de 10 12 horas por el trabajo, ok, ahora en este periodo, toda fase vagatónica, hay cansancio extremo, depende de qué tan intensa haya sido la primera etapa, el cansancio extremo es en la segunda. Entonces, yo quería decir a mi madre eso. Y fui a la casa de mi cuñado. Ya para ese entonces tenían muchísimo trabajo retrasado y estaban tratando de actualizarse, de tratar de sacar todo el trabajo atrasado y la vida tenía que continuar. Llego y le explico, ¿sabe qué, cuñado? Y así mi hermana y a mis sobrinos. Le dije, ¿sabes qué? Necesito de tu ayuda. A ver, ¿qué pasa? Le digo, es que voy a sufrir un infarto. No le dije, creo que voy. Dije, voy a sufrir un infarto y necesito que me ayuden a cuidarme. En lo que está, no quiero que mi mamá lo vea. Se quedaron así, ¿no? ¿Qué pasó? Le digo, necesito que me sentarme a descansar y que ustedes me estén supervisando. Le digo, no sé, ya hablé con Galicia y le pregunté que si sentía que el infarto iba a llegar, si me iba al hospital. Y él me aconsejó. Yo le digo, lo único que pueden hacer es que te podemos aconsejar. La decisión la tiene que tomar uno. Me dijo, Carlos, yo te aconsejo que no. La mayor posibilidad que tiene de sobrevivirlo es en casa. Bueno, se va a seguir un protocolo allá que sin conocer las leyes biológicas en realidad te va a perjudicar. Ya te dije, tú dime, salta y yo brinco. Aguantamos como los machos. Aguantamos aquí, vamos a salir adelante. Para ese entonces le dije qué es lo que necesito hacer, qué es lo que necesito um, conseguir. Como estamos hablando del estado de Puebla y el de Baja California, estamos hablando como cerca de 30, 40 horas manejando sin descansar. ¿eh? Muy retirado para que entiendan, ¿no? Entonces, dijo, ok, déjame ver si te mando algo, ¿no? Tuvimos que ver qué conseguíamos acá. Él me dijo, es la ventaja de ser multidisciplinario. O sea, él es, aparte de ser doctor alópata, es homeópata, acupunturista, máster en pruebas y otras especialidades que tiene. Entonces dijo, mira, de lo que esté ahí en la farmacia, consíguete esto y esto. O sea, la ventaja es que puedes coger lo mejor que haya en ese momento, ¿no? Entonces fui, conseguí unas inyecciones que necesitaba para retrasar ese proceso, retrasarlo lo más que se pudiera, para que llegara el infarto con menos intensidad. Ya no podemos detener el infarto en ese momento. El infarto iba a llegar, ¿entiendes? Solo que llegara lo menos intenso. Entonces, cada vez era la presión, sentía como que me atravesaban una daga de aquí hasta acá, hasta atrás. Ay, se sentía esa ahí permanente. Entonces ahí se iba sintiendo de esa manera y le dije a mi madre que me iba a ir allá con ellos a ayudarles a sacar todo el trabajo porque estaban muy atrasados. Ese fue el pretexto de escaparme de la casa para que mi madre no me viera. Entonces cuando fui allá me pongo a descansar ahí en la
cama, ¿sí? Mientras ellos estaban sacando todo el trabajo en las computadoras, etcétera, de todo el trabajo atrasado. Y estando yo ahí, pues me puse a ver televisión. Y empecé a sentir que nomás en cuanto cerraba los ojos, de repente sentía que se me venían imágenes. Sentía como falta de aire, ¿sí? Y sentía como que se venían imágenes. ¡Zum! ¡Zum! Ya después logro entender que precisamente las venas, como ya en ese momento se está inflamando, ya empieza a sanar esas úlceras que se estaban creando en lo que es la angina de pecho, ahora se están rellenando y entonces hay una inflamación. Entonces, esa arteria se empieza a reducir de espacio, ¿sí? Entonces, al haber menos espacio, hay menos sangre circulando, mayor presión en el corazón y menos oxígeno bombeando. Entonces, el sentir esas imágenes que se venían así era precisamente la misma falta del oxígeno que hacía ahí, ¿no? Entonces, con mi bolsita con hielo, tomando café a todo lo que daba. El café era para subir mi simpaticonía, bajar la vagatonía. Son términos de nueva medicina germánica. Bajando la vagatonía, disminuía la intensidad de esa parte. Entonces hay que usar estimulantes. Nada que ver con la medicina alopática. La medicina alopática haría lo contrario. ¿Ok? Incluso si ve un cardiólogo esto diría, estás loco. ¿Sí? Pero créame, aquí estamos. Así que ¿quién es el loco? Ajá. Y sucede, empieza a sentir todo eso. Hablamos con él y me dice, suceden todo ese tipo de cosas. Me doy cuenta que en la madrugada, es más, no en la tarde me empezaba a sentir peor. O sea, en las tardes, ya como a las 6 7 empezaba a sentir más dolor de cabeza, más inflamación, más lo otro, y empezaba a sentir miedo a dormir. Algo que notaba, logré entender a mi hermana, el pánico que tenía de dormirse. ¿Entiendes? Conociendo yo la ley, sabía que la fase vagatónica era más intensa en la madrugada. Todo lo que es la parte vagatónica más intensa es las 3 de la mañana, que era el momento en que generalmente la mayoría de los infartos ocurre, ¿sí? En la noche, y especialmente como es ahora. Es cuando nuestro ritmo biológico cambia, justo a las 3 de la mañana, como eso de las 3 de la mañana hace el cambio, porque hay cambios de horario, ¿no? Pero como eso a las 3 de la mañana hay un cambio biológico. Entonces, mientras llega ese periodo es más peligroso. Entonces yo trataba de mantenerme despierto. Yo decía, tengo que mantenerme despierto hasta las 4 5 de la mañana. 4 o 5 de la mañana ya tengo más oportunidad de sobrevivir, porque mi ritmo mi ritmo biológico iría hacia arriba. Entonces hay menos peligro del infarto que sea menos fuerte o menos peligroso o que ocurra más que nada en la noche. Entonces procuraba, ya todos estaban dormidos y yo estaba en la computadora, lo que me ayudó mucho es ir escribiendo lo que es la historia en el blog, ¿sí? Y me acuerdo que ahí es cuando empecé a decir, estoy pasando por, un segundito, es que se me mueve, okay. Estoy pasando, lo escribí el 18 de abril del 2012, estoy pasando quizá por la prueba más grande de mi vida, espero sobrevivirla con la NMG. Ahí ya empecé a narrar y me di cuenta que mientras estaba escribiendo, como que todo se tranquilizaba, ¿entiendes? Mientras estaba concentrado en eso, distraído en eso, las cosas se tranquilizaban. Entonces seguí narrando mi historia y al día siguiente, el jueves 19 de abril, escribí otro artículo que dice, un día más y seguimos aquí en la lucha. Cada día cuenta
partir de aquí. Porque a partir de ahí el infarto podía ocurrir. Entonces cada día contaba. No era el momento, era el momento más peligroso. ¿Entiendes? Tenía que ocurrir, pero podía ser la historia. Incluso de haber muerto, aún así se hubieran cumplido las leyes al 100%. ¿Entiendes? Entonces, y para ese entonces me había aconsejado José Antonio Galicia hacerme un electrograma y que me dieran una interpretación. Entonces fui y me hice un estudio de electrograma. Pero me dijo que te dé la interpretación un cardiólogo para saber si ya ocurrió un infarto o todavía lo tenemos que esperar. ¿Ok? Me tomaron la tomografía y estaba el cuate viendo, más miraba que miraba, ponía unos ojazos así. Al ir viendo, dije, ¿sabes qué? Necesito la interpretación de un cardiólogo. Bueno, es que no tenemos cardiólogos, a sacar una clínica particular. Pero yo miraba como diciendo, uy, hijo de su madre, como diciendo, a ver si no te me mueres aquí. Yo le dije, no, no, quiero la interpretación de un cardiólogo. Lo que dame el estudio. Y dije, bueno, si no me da la interpretación del cardiólogo, entonces ¿de qué sirvió haber gastado todo este dinero? ¿Sí? Ok. Y dinero que no tenía. Igual que me había venido sin un centavo allá de San Francisco, ¿no? Así que fue ese. Luego vino otro 10 que estuvieron así, que era aguantar la noche. Ahí había unos perritos que me la pasaba, hubo un momento en que me salía afuera a esperar la noche, ¿no? No sabía si iba a sobrevivir o no. Entonces, pasaba la noche, llegaba, me hicieron, me mandaron a hacer otro electrograma, pero ahora fui a otra clínica, dije, necesito que me des la interpretación con un cardiólogo. Si me la das, me la hago. Ok, sí, no hay problema, está bien. Okay. Entonces, me hicieron el programa, y le dijo, ok, quiero la interpretación. Oh, no, sí, pero va a ser hasta el jueves. Espérame. O sea, yo, sí, sí, aquí está, pero la cita te lo voy a decir el cardiólogo el día jueves, porque era martes. Ok, total. Llega, bueno, pues ni modo, ponme la cita. Ese mismo día en la noche, yo ya sentía que me iba a ir. Ya sentía el pecho a todo lo que daba, sentía la presión en el pecho completamente atravesado. Y yo no pensé que iba a sobrevivir esa noche. Yo pensé que esa noche iba a ser la clave, que iba a ser el día de ser o vivía o moría. Incluso ese día me acuerdo que le hablé a Galicia a las 2 de la mañana, hora de Mexicali, que para él eran las 3 de la mañana, de su celular. Va, Carlos, yo creo que contestó porque sabía que yo estaba pasando el proceso de infarto. Entonces contesta y me dice, y yo digo, mira, José Antonio, me siento así, 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 así. Ya va a llegar el infarto. Todavía no, Carlos. Todavía no. Ok. Bueno, gracias. Bye. Y ese día, yo estaba fuera. Salí con el perrito que tenían ellos. Y escribí ese artículo. El viernes 20 de abril. Estoy vivo. Se lo voy a leer. Amigos, quiero agradecerles desde lo más profundo de mi ser y con todo mi corazón a un maravilloso
y magnífico doctor que, que en todo momento y desde su consultorio, su casa y en todo instante estuvo al pie del cañón asesorándome. Yo digo asesorándome porque en realidad eso es lo que hacemos, los que conocemos las leyes biológicas. Solo podemos asesorar, no podemos curar, solo asesoramos. El cuerpo sana por sí mismo. Yo tenía que pasar por ese infarto, ¿sí? Ok. Uh, y evitando que entrara en pánico aún en momentos en que sentía que estaba por venir, me refiero al infarto, o que estaba viviendo el infarto ya definitivo. Entonces ya pongo la fotografía de mi amigo y dice, aún antes de darle la noticia a mi doc, les aclaro que toda la historia se las contaré después. Todavía ayer hasta en la tarde me acompañó minuto a minuto la posibilidad de infarto al corazón y muy posiblemente derrame cerebral. Pero hoy es otra historia. Estoy vivo. En ese momento fue un grito de victoria. Estoy vivo. Sí, ni se imaginan lo intenso que fue. Porque para ese tiempo, como hoy entiendo que el infarto ocurre aquí y acá. El infarto que te mata es el de acá. ¿Entiendes? Yo siempre andaba con mi bolsita con hielo, mi bolsita con hielo, mi bolsita con hielo, que ya se ha hecho parte de mi estrategia. Lo que hoy voy a llamar método Martínez. Lo que es esa bolsita de hielo ha salvado más vidas de lo que ustedes creen, ¿sí? Tengo ahí un video que es la bolsita de hielo. Eh, Utilicé un poco de agua de mar y me aceleró todo. La dejé de usar porque no sabía qué esperar todavía. Y lo hice con el método viejo. Hoy ya es muy distinto. Ya me hice un experto en problemas de corazón. Que me sacó no solamente vivir el mío, sino que te ayudó a sacar como a 10 personas de infarto y en fuertísimos, ¿sí? Total, ese momento fue el día 20 de abril de 2012 en mi blog. Ese grito de victoria era porque sentí que ya había pasado lo más difícil. Ajá, pero aún así todavía se sentían los problemas del corazón. Ahí viene la historia que cuento al día siguiente, ¿no? Son las 4:45 de la mañana, la etapa más vagatónica de la noche ha empezado. A sentir de nuevo las punzadas y la falta de aire. Lo bueno es que la epicrisis ya pasó. Aclaro esto. Ya estaba en mi casa. Sentía el pecho a todo lo que daba. Sentía la daga que me atravesaba de punta a punta. Y sentía el dolor aquí, una punzada intensa en esta parte arriba de lo que es de la oreja derecha. Y sentía aquí una punzada y como que me mareaba. Y había una vena aquí bien exaltada. Incluso ya después Galicia me dice que le tenía miedo que tuviera un derrame cerebral o que quedara o que no quedara bien. Yo con mi bolsita con hielo, haciendo las indicaciones que él me daba, tomando un montón de café y como eso de las 5 de la tarde del día precisamente que menciono, estoy vivo, viernes 20 de abril de 1912, ¿sí? Y llegó el momento, ya sabía que tenía que frenar o llegar al infarto, que ahí me dejara, o iba a llegar una gran orinada. Como eso de las 5 de la tarde de ese día 20 de abril, me dieron unas ganas de orinar. Ahí voy al baño y empiezo a orinar. Y veo que fácilmente yo creo que hubiera llenado un galón de orina. O sea, una cantidad de orina que no te imaginas, que cuando lo miré dije,
ya me salvé. Dije, llegó la gran orinada. Dije, ya, chingue, ya me salvé. Por eso ese artículo de estoy vivo. Llegó la gran orinada. Llegó el momento del infarto. Ese fue el infarto. Llegó muy fuerte, pero lo sobreviví sin entrar al hospital. Incluso, miren, ahí se me olvidó adelantar un poco. Cuando estaba en la casa de mi cuñado, tenía un gran amigo que era su compinche desde la, no sé, de la prepa, ¿no? O de la secundaria, que era enfermero. ¿Ok? Cuando él vio, porque necesitaba inyectarme, hasta ese entonces me había tocado inyectarme a mí mismo. Ya antes no había tenido experiencia de inyectar a nadie, pero tenía que inyectarme. ¿Y a quién le pedí? Entonces, ni modo, así con todo el amor de mi alma, me ponía alcoholito, preparaba yo la jeringa y... ¡Ay! O póntela tú mismo, ¿sí? Dije, tienes que sobrevivir. Y me tocó ponerme las inyecciones yo mismo. Y me acuerdo cuando estaba en la casa, dije, le quise, pues ya que él era enfermero, le dije, ¿por qué no me pones por qué no me pones la inyección y te va a ponérmela? No quiero mencionar lo que me inyectaba porque cada caso es distinto, ¿entiendes? Ya en mi caso era necesario, pero me he dado cuenta que en algunos casos es peligroso. Entonces no quiero mencionar para que la gente no lo haga, mejor tienen que asesorarse. Yo estaba bien asesorado, ¿ok? Eh, y cuando le digo eso, yo digo, es que estoy pasando por esto, un posible infarto. No, no puedo hacerlo, esto, lo otro, me voy a meter en problemas. Y ok, pues si no, yo me la voy a poner. Y le dice a este, a mi cuñado que tenía que llamar a la ambulancia o tenía que llevarme a mí. O sea, si no si él se iba a meter en problemas. Yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, y yo le dije a mi cuñado, ¿sabes qué, cuñado? Si viene la ambulancia aquí, yo me bajo de la ambulancia. Y hace que me vaya al parque de acá de la esquina, pero yo voy a sobrevivir el infarto a mi manera. Entonces se siente presionado por un lado, la presión del amigo enfermero pues, diciendo, es que si no lo haces, tú vas a correr con problemas legales. Y por otro lado diciéndole yo, no, no. Su amigo lo hacía tal vez con buenas intenciones. Lamentablemente el infierno está pavimentado de muy buenas intenciones. ¿Sí? Dije no, a mi manera. Entonces eso hizo que me tuviera que venir acá para la casa de nuevo, ¿no? Y pasando el momento, ya estando aquí en la casa, ese día, como a las 5 de la tarde, 5 o 6, ya todo lo que daba, ya para ese entonces, recuerden que yo decía que yo podía caminar 6 8 horas caminando intenso. A esa altura, solo caminar de aquí a la esquina donde estaba la tienda era un maratón para mí, era un cansancio extremo, como no tienen idea. Fase vagatónica, la crisis curativa, como le dan muchos otros, así es. Entonces, cuando me toca enfrentarme a otros casos en los cuales se sienten así, me siento aquí, yo ya lo viví, yo lo sentí, ¿qué me vas a contar a mí? ¿Entienden? Entonces, sé lo que es vivir esa crisis, sé cómo se vive, sé lo intenso que ocurre. Entonces, a las 5 de la tarde, cuando vino esa gran orinada, dije, ya me salvé. Fue cuando yo dije, ya por fin empezó, ya pasó lo más difícil, mas sin embargo, todavía venía la segunda fase de la fase de sanación, que es la parte cicatrizacional, que es una parte en la cual
hay cansancio, hay agotamiento. Y aquí hay un error que comete mucha gente. Cuando empieza a sentirse bien, empieza a hacer actividades. Y el corazón en ese momento por dentro todavía está frágil y está creando pústulas como cicatrices. Y empieza a hacer uno cualquier actividad y se desprenden y vuelve a vivir otro infarto. Por eso tiene que haber descanso absoluto, ¿sí? A mi madre nunca se enteró que yo pasé por un infarto, ni se enteró que estuve así de decir adiós en pleno novenario de la pérdida de mi hermano. Todavía en el último día del novenario, mi madre no entendía por qué no me unía a las pláticas. Incluso para no asustarla, me acuerdo que salí y ahí estuve casi caía de cansancio. Y a la hora de recoger la silla, agarré nomás mi silla y nomás jalé mi silla. Hubieran visto, era como decirle a mi pie derecho, pedirle al pie izquierdo permiso para que diera un paso adelante. Así era el agotamiento tremendo. Ajá. Y me tocó pasar como 7 meses en un proceso de recuperación, en un proceso de cansancio, en un proceso en el cual fui poco a poco volviendo a la normalidad, hasta que ya el corazón se fortaleció, ya cicatrizó lo que es la vena, sin que me hubieran hecho absolutamente nada, sin que me hubieran abierto el corazón, sin que me hubieran puesto bypass, la vena sanó. Tan es así, señores, que estoy hablándoles 11 años después, y aquí estamos, haciendo una vida normal, ¿entiendes? Sin tanto merequetengue. Y era un infarto que me iba a matar, ¿entiendes? Entonces, hoy en día, ya agarré una experiencia como no tienen ni idea. Utilizo agua de mar, utilizo mis propias técnicas y gracias a Dios tengo un récord envidiable. No porque yo lo hubiera querido, sino porque me tocó sacar adelante a varias personas. Ya no había tiempo de mandárselo a nadie. Ya era o lo saco yo adelante o se va, ¿sí? Y, y sí, gracias a Dios no han tenido que pasar todo este proceso tan largo como tocó vivirlo a mí, tan agonizante, tan intenso. Pero así es, señores, este fue mi proceso, este fue mi vagatonía, esto fue, todo puede volver a la normalidad completamente sano cuando conoces las leyes biológicas, cuando conoces que todo es un proceso, el cuerpo no está en contra tuya, no es tu enemigo, tiene un porqué y tienen que ocurrir ciertas cosas para que pueda llegar a la normalidad. Espero que te haya gustado esta historia, fue muy personal, demasiado, muy personal. Dale like, comparte, vean estos 3 videos y ten esperanza. La vida sigue, la vida está. Estoy vivo.